Nunca pensé que a mis 79 años iba a descubrir que el amor de mi vida me escondió un secreto durante casi 4 décadas. Y lo peor no fue el secreto. Lo peor fue quién estaba al final de ese secreto. Porque mi esposa Rosa fue al banco todos los jueves, sin falta, durante 38 años. Lloviera, hiciera calor, estuviera enferma. Jueves tras jueves. Yo jamás le pregunté por qué. Confiada en ella. Confiaba tanto que cuando murió la semana pasada, yo todavía creía que la conocía. Pero ese mismo día encontré una libreta azul, una libreta que registraba cada jueves, cada retiro, cada sobre, y una palabra escrita con tinta roja que me heló la sangre. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender 3 cosas. ¿A quién le entregaba dinero mi esposa cada jueves? ¿Por qué mi propio hijo terminó siendo el enemigo dentro de mi casa? ¿Y por qué, cuando intentó declararme demente para quitarme todo, yo lo esperé sentado a la mesa como se espera un ladrón con la luz encendida? Porque esto no es solo una historia de dinero, es una historia de traición, de familia y de una madre que cargó con una culpa que no era suya. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al video y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Te lo pido porque estas historias a veces se sienten como si te estuvieran pasando a ti. Y si alguna vez tuviste esa sensación en el estómago de que alguien cercano te mentía, vas a entenderme demasiado. Ahora sí, volvamos. Me llamo Rafael Morales. Trabajé toda mi vida levantando puentes y carreteras. No soy poeta. Soy de concreto, varilla y números. Y por eso, aunque suene duro, yo siempre vi las grietas antes de que se cayera una casa. Pero ese día, en el cementerio, yo no vi la grieta más grande de todas, hasta que brilló. Era un jueves. Sí, jueves, como si el universo tuviera sentido del humor. Llovía, de esa lluvia que no cae, aplasta. Yo estaba parado frente al ataúd de Rosa, apretando el mango del paraguas tan fuerte que se me quedaron blancos los nudillos. A mi lado estaba mi hijo, Héctor, 61 años. Héctor estaba haciendo un espectáculo. Sollozaba alto, exagerado, con un pañuelo fino. Pero yo lo miré como mira un constructor una columna que se ve bonita por fuera. Y ahí lo vi. Cada vez que se secaba las lágrimas, su manga subía un poco, y apareció un destello dorado, un reloj. No cualquier reloj, un Rolex grande, pesado, de esos que no se compran por internet y ya. Yo sé cuánto pesan las cosas. Ese brillo no era de fantasía. Y lo peor no fue el reloj. Lo peor fue la rapidez con la que lo escondió cuando notó mi mirada. Por un segundo se le borró el dolor del rostro, y lo que apareció fue otra cosa. Frío. Cálculo. Como la mirada de alguien que ya está haciendo cuentas mientras todavía están enterrando a su madre. Volvimos a la casa para el responso. Mi casa. La construí con mis manos. Pisos de roble, chimenea de piedra, una mesa grande donde Rosa servía café y pan como si el mundo se arreglara con eso. Ese día, la casa estaba llena de gente diciendo frases vacías. Lo siento mucho, era una gran mujer, ya está descansando. Mi hija Mariana estaba en la cocina haciendo el trabajo real. Café, platos, servilletas, abrazos. Héctor merodeaba. Y no merodeaba como alguien triste. Merodeaba como alguien que revisa un departamento antes de comprarlo. Miraba cuadros, muebles, cajones y, sobre todo, miraba el pasillo donde estaba la pequeña oficina de Rosa. Cuando se fue el último invitado, Héctor no se acercó a preguntarme cómo estaba. No, se sentó frente a mí como si yo fuera un trámite. «Papá, tenemos que hablar de cosas logísticas». Su voz era demasiado suave, demasiado ensayada. «No hoy, Héctor. Acabamos de enterrarla. Justo por eso. Hay seguros, facturas, hospital. Necesito la llave del cuarto de mamá». Ahí, en mi estómago, algo se hundió. No por la muerte, por él. «¿Para qué quieres esa llave?», le pregunté. Héctor sonrió y yo vi el hambre. «Para ayudarte, papá. Para que no te aprovechen. Para revisar todo».
Yo lo miré fijo y solo dije, «Vete a tu casa. Hoy no». Y por primera vez en mi vida, vi algo raro en mi propio hijo. Miedo de no poder entrar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, el silencio no era paz, era un zumbido. Como cuando sabes que dejaste una fuga en una tubería y no la encuentras, pero la escuchas. Me paré despacio, caminé hacia el pasillo. La oficina de Rosa estaba cerrada con llave, como siempre. Ella decía que era para que los nietos no le desordenaran sus patrones de costura. Yo jamás insistí. Confiaba en ella. Pero esa noche ya no confiaba en nadie. Fui al garaje. Saqué un alambre rígido. 10 segundos. La cerradura cedió. Y cuando empujé la puerta, el olor me golpeó. Lavanda, papel viejo y ese perfume suyo que siempre se quedaba pegado en la ropa. Revisé cajones, recibos, listas, cupones, tarjetas. Rosa era frugal, capaz de caminar 20 minutos para ahorrarse 10 pesos. Por eso la idea de deudas secretas no cuadraba. Me senté en su silla, sintiéndome un tonto, hasta que vi su costurero viejo en la repisa. Una canasta de mimbre. Rosa escondía ahí chocolates. La bajé. Abrí. Hilo, agujas, retazos. Y debajo, algo duro, rectangular. Lo saqué. Una libreta azul, de tapas duras. Vieja. El lomo agrietado. La abrí en la primera página. Fecha 1986. Jueves. Banco Central, retiro $1000. Pasé la página. Otra fecha. Otro jueves. Otro retiro. Y así, página tras página. Año tras año. Jueves tras jueves. Hice el cálculo en la cabeza. Casi 40 años. Más de 2 millones en retiros. Mis manos empezaron a temblar. No de tristeza, de terror. Porque yo pagué la casa. Yo pagué los carros. Yo pagué todo. Ese dinero, ¿a dónde iba? Pasé hasta el último registro. Jueves de la semana pasada. 3 días antes de que Rosa muriera. Y al lado del retiro, por primera vez, una palabra en tinta roja. ¿Finalizado? ¿Qué? Y ahí recordé el Rolex y la urgencia de Héctor por entrar. Al día siguiente fui al banco. Y sí, era jueves. Me quedé un minuto dentro de la camioneta mirando las puertas automáticas, imaginándola cruzando esas puertas durante décadas. Y me di cuenta de algo que me dolió. No sabía cómo era mi esposa en ese banco, si entraba con miedo o con dignidad. No lo sabía. Entré. Fila. Mostrador. Una cajera joven me miró de arriba a abajo como si yo fuera un abuelo buscando cobrar un cheque. ¿En qué puedo ayudarle? Le dije el nombre de mi esposa. Le dije que había fallecido. Le mostré identificación. La chica ni tecleó. No puedo darle información. Políticas del banco. Respiré hondo. No quiero retirar dinero. Solo quiero entender qué hacía mi esposa aquí todos los jueves. La chica suspiró. Señor, por favor, si no hará una operación, deje pasar. Sentí la sangre subir y señalé el techo. ¿Ve esas vigas? Yo las soldé. Y esa bóveda, yo la construí. Así que no me diga que me aparte. Llame a la directora. La cajera palideció. A los minutos apareció la directora, señora Ávila, 60 y tantos, mirada afilada. Me reconoció. Don Rafael, lo siento mucho lo de Rosa. Entramos a su oficina. Silencio. Pantalla. Teclas. Y cuando le pedí el saldo, la directora dudó, como si la respuesta fuera una piedra que no quería soltar. Don Rafael, esa cuenta no es conjunta. Sentí un vacío. Está bien. ¿Cuánto hay? Ella tragó saliva. 1,700 y pico, menos de $2,000. Me quedé helado. Eso es imposible. Son décadas. La directora giró el monitor. Don Rafael, su esposa no depositaba, retiraba. Y entonces me explicó el patrón.
Cada jueves entraba una pensión, y cada jueves Rosa venía y sacaba efectivo, billetes grandes, sobres, sin falla, durante décadas. ¿A dónde se lo llevaba?, pregunté con la garganta seca. La directora bajó la voz. Siempre pensamos que se lo daba a usted, o que era para gastos. Yo negué lento. Yo pagaba todo. La directora suspiró. Hay algo más. El último jueves, Rosa no salió por la entrada principal. ¿Cómo? Salió por la puerta trasera, hacia el estacionamiento de empleados. Ahí sentí que finalizado se me clavó como un clavo en la garganta. ¿Quién la esperaba atrás? ¿Quién logra que una mujer moribunda salga por atrás con un sobre? Salí del banco sin ver a nadie. Ya no era duelo, era guerra. Llamé a Mariana. Le dije que viniera a cenar. Luego llamé a Héctor, y él contestó como si estuviera esperando un premio. ¿Encontraste los papeles, papá? Le mentí. Compré pollo frito. No quiero comer solo. Ven. Llegaron. La lluvia golpeaba la ventana. Los tres en la mesa. Yo no saqué vajilla fina. Platos desechables. Como si esa cena fuera un trámite, porque lo era. Héctor comía rápido. Miraba el pasillo. Yo saqué la libreta azul y la dejé en la mesa. La madera sonó como un martillazo. Mariana se quedó tiesa. Héctor se puso pálido. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana. Yo la detuve. Pregúntale a tu hermano. Héctor tragó saliva. No sé, es un cuaderno viejo. Hoy fui al banco. Sé lo de los retiros, sé lo del estacionamiento. Mariana se tapó la boca. ¿De qué hablan? Héctor levantó las manos, desesperado. Mamá, tenía un problema, papá. Un vicio. Juego. Mariana soltó una risa de incredulidad. ¿Juego? Mamá no sabía ni cambiar el brillo del celular. Héctor insistió, sudando. Era clandestino. Cosas locales. Yo la ayudaba. Yo lo miré sin pestañear, y por dentro decidí algo. Si lo acorralaba, iba a desaparecer. Así que hice lo contrario. Bajé los hombros. Me hice el viejo derrotado. Entonces, se acabó. Si el dinero se fue, se fue. Vi el alivio en sus ojos, como si acabara de escapar por un hueco. Los acompañé a la puerta. Mariana se fue confundida, triste. Héctor se fue rápido. Y cuando sus luces se perdieron, yo volví a ser yo. Fui al teléfono. Marqué un número que no usaba hace años. Un viejo conocido que instalaba sistemas de seguridad. Beto, necesito un favor. Esta noche. Esa noche estaba en un lugar que olía a tabaco, café viejo y cables calientes. Beto vivía en un taller convertido en oficina. 3 monitores, ventiladores, pantallas que parecen ojos. ¿Qué necesitas?, me dijo. El estacionamiento trasero del banco, los jueves del último mes, y en especial el jueves pasado. Beto me miró con esa cara de «esto va a doler». ¿Estás seguro? Ponlo. La imagen salió granulada, blanco y negro, y a las 10:15 se abrió la puerta trasera. Rosa, mi Rosa, con su bolso, mirando a los lados. No caminó a un coche, caminó a la esquina oscura. Y entonces entró un sedán oscuro, lento, sin placas visibles. Se detuvo. El vidrio bajó apenas. Rosa sacó un sobre. Lo deslizó. El vidrio subió. El coche se fue. Así, semana tras semana. Sin diálogo, sin saludo. Como una transacción de miedo. Pon el último, le dije. Y ahí, casi se me rompe el pecho. Rosa salió más lenta, con pañuelo en la cabeza, delgada como sombra. Se apoyó en la pared. El sedán se acercó agresivo. Rosa sacó el sobre. Le temblaba la mano. Se le cayó. Se agachó. Verla doblarse así fue una tortura. Cuando se incorporó, extendió el sobre. Y entonces una mano salió del coche. No la ayudó. No la sostuvo. Le arrancó el sobre y la jaló del brazo.
Rosa cayó de rodillas. El coche derrapó y la salpicó. Y ella se quedó ahí un segundo, como si el mundo no valiera nada. Yo apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. «Detén ahí, en la mano», dije. «Acércala. Enfoca la muñeca». Beto ajustó. Contraste. Zoom. Y apareció el brillo. Un reloj grande, dorado. El mismo brillo que yo vi en el funeral. Y en el dedo, un anillo pesado. Un anillo familiar, que yo mismo le había regalado a Héctor hace años. El conductor era mi hijo, mi propia sangre. No dije nada. Solo sentí como el duelo se convertía en un bloque de hielo. «Imprime eso», le dije a Beto, «y guárdame el video». Beto me sirvió un trago. «¿Qué vas a hacer?». Lo miré. «Que le duela». Pero antes, necesitaba saber por qué empezó todo. La libreta empezaba en 1986. ¿Qué pasó ese año? Llegué a casa y fui directo al sótano. Yo guardo todo, cajas por año, contratos, incidentes. Encontré una carpeta marcada 1986 y con solo verla lo recordé. Un accidente en una obra, un joven que cayó. Sobrevivió pero quedó en silla de ruedas. Nos casi quiebra. Los seguros nos destrozaron. Yo siempre pensé que fue mala suerte. Pero esa noche algo me llamó. En un baúl de cedro que era de la madre de Rosa, encontré una Biblia familiar vieja. Rosa no usaba esa para leer. La tenía guardada. La abrí y entre páginas, un sobre amarillento. Decía Rosa. Lo abrí con el pulgar y leí una carta en letras grandes, agresivas. «Vi a tu hijo Héctor esa noche. Estaba borracho. Si no quieres que vaya preso y que tu esposo pierda todo, pagarás $1,000 en efectivo cada jueves. Si fallas, hablo». No había firma. Me quedé sin aire. Rosa recibió eso en silencio y empezó a pagar, durante décadas, para salvar a su hijo y a mí. Pero entonces mi cabeza de constructor hizo algo que no podía evitar. Releí la parte técnica del accidente, y algo no cuadraba. Yo conozco andamios, conozco pernos, conozco gravedad. La carta describía un golpe que no podía sacar ese perno como decía. Para quitarlo, alguien tenía que estar frente a él y deslizarlo con la mano. No era un choque, no era un borracho desde una cabina, era intencional. Y entonces miré la letra otra vez. Esas mayúsculas. Yo ya las había visto, en notas de obra, en pedidos de material, en reportes. La letra de mi antiguo supervisor de obra, Rogelio Sosa. Rogelio ya estaba retirado. Me dijeron que vivía en una residencia. No dormí. Agarré la carta, la libreta, y me fui al amanecer. Lo encontré frente a una ventana, perdido, viejo. Pero cuando dije mi nombre, parpadeó. «Morales, estás hecho polvo». «Y tú también, Rogelio». Me senté. Le mostré la carta. «Quiero la verdad». Rogelio negó. «Yo no». «No me mientas. Esa letra es tuya». Lo presioné. Y cuando mencioné abogados, cámaras y banco, su cara cambió. Primero resistió, luego se quebró. «Yo no cobré esos años, Morales», dijo. «A mí me pagaron una sola vez, por escribirla». Sentí el piso moverse. Entonces, ¿quién cobró? Rogelio me miró con ojos claros de golpe. «¿Tu hijo?» «No». «Sí. Él vino llorando esa noche. Tenía deudas. Me dictó la carta palabra por palabra. Me dijo, mi mamá paga lo que sea. Mi hijo no fue la víctima. Mi hijo fue el arquitecto. Y Rosa pagó 40 años de miedo por una carta escrita por su propio hijo. Salí de ahí con náusea. Me doblé y vomité en el pasto. No por la edad, por el asco. Pero todavía no había terminado, porque Héctor no solo roba dinero. Los que hacen eso también intentan borrar testigos. Y yo
Era el último testigo. Volví a casa y encontré un coche gris frente a mi entrada. Un hombre con traje barato bajó con un sobre. Notificador. Me entregó la demanda. La parte demandante solicita tutela y curaduría de emergencia. Demandante, Héctor Morales. Demandado, Rafael Morales. Mi hijo estaba pidiendo que el juez me declarara incapaz, que yo deliraba, que estaba paranoico, que gritaba en el banco, que acosaba a ancianos. Quería controlar mis cuentas, mis propiedades, mi vida. Y lo peor, la audiencia era al día siguiente, menos de 12 horas. Me duché, me afeité, me puse mi mejor traje. No iba a parecer el viejo confundido que él necesitaba. En la corte, Héctor actuó como santo. Su señoría, amo a mi hijo, pero desde que murió mamá ya no está bien. El juez me miró con lástima. Yo sabía que si empezaba a hablar de cartas, sedanes y Rolex sin pruebas ordenadas, sonaría loco. Así que pedí tiempo. Deme 72 horas, evaluación psicológica independiente y le entrego pruebas financieras claras. El juez dudó y aceptó, pero congeló mis cuentas. Solo podía sacar $100. Héctor, saliendo, se me acercó y susurró: «Viejo, te voy a encerrar donde nadie te encuentre». Yo lo miré fijo. «Disfruta tus 3 días, Héctor, porque el viernes no te preocupará mi dinero». Y esa misma noche me fui a su casa. No dormí, no porque no pudiera, sino porque si cerraba los ojos, lo único que veía era a Rosa de rodillas en el asfalto y la mano de mi hijo jalándole el sobre como si ella fuera nadie. Conduje hasta el vecindario de Héctor sin música, sin radio, sin nada, solo el sonido del motor y mi respiración. El tipo de silencio que existe cuando ya no estás pensando, estás decidiendo. Su casa estaba en una zona donde todo se ve perfecto y nada es real. Calles limpias, faroles bonitos, jardines que parecen de revista. De esos lugares donde los vecinos sonríen, pero jamás se cuentan la verdad. A unas calles de distancia vi movimiento. Una camioneta negra, elegante, se detuvo frente a su entrada. Héctor salió con su esposa, Lucía, bien vestidos, como si la vida fuera un banquete eterno. Reían, subieron y se fueron. Y yo sentí algo que me revolvió el estómago, porque mientras yo estaba enterrando a su madre, él ya estaba celebrando que me iba a quitar todo. Esperé, no 5 minutos. Esperé lo suficiente como para estar seguro de que no volvería por algo que se le olvidó. Cuando por fin el vecindario se quedó quieto, me acerqué. Y ahí, frente a esa puerta, no me sentí un ladrón. Me sentí un hombre entrando a recuperar el último pedazo de dignidad que le quedaba. Porque esa casa también la levanté yo, con mis manos, con mis años, con mi espalda. Y mientras la miraba, pensé, si esta casa tiene secretos, yo sé exactamente dónde los escondería alguien como Héctor. Entré sin hacer ruido. La casa olía a limpieza cara, a perfume caro, a una falsa vida perfecta. Subí al despacho. Héctor siempre presumía que invertía, que se movía bien, que sabía de finanzas. Y yo siempre lo miré y pensé, no sabes ni cambiar una llanta sin llamar a alguien. En su oficina había libros que nunca se abrieron, diplomas enmarcados más para decorar que para recordar, y un escritorio grande, oscuro, como de jefe. Todo gritaba, mírenme, soy importante. Y ahí, justo detrás de su silla, vi el cuadro. Un cuadro horrible, de cacería, de esos que te dicen exactamente qué clase de hombre lo eligió. Lo moví, y apareció lo que yo ya sabía que iba a estar, una caja fuerte empotrada. Me quedé mirándola, no por miedo, por asco, porque en ese momento ya no estaba buscando dinero, estaba buscando la confirmación final de que mi hijo era capaz de todo. Y cuando la abrí, se me secó la boca. No era un guardadito, era una bodega de pecado.
fajos y fajos de billetes, bandas de banco, documentos, pasaportes, libretas, papeles que olían a trampa. Vi nombres de bancos fuera del país, vi montos que no correspondían con el sueldo de un mando medio. Vi depósitos regulares que coincidían con los retiros de Rosa. Y ahí entendí algo peor que el robo. Héctor no solo se llevó el dinero, lo multiplicó. Mientras su madre recortaba cupones, él invertía su sufrimiento. Pero lo peor no estaba en el dinero. Lo peor estaba en un montón de hojas sujetas con una liga, papel viejo, borradores, ensayos, pruebas. Me acerqué y tomé una, y sentí un frío en la nuca cuando leí: «Si no pagas, tu hijo va preso». Esa frase repetida una y otra vez, como práctica, como si estuviera ensayando qué tan cruel podía ser con su propia madre. Había cartas completas, con tachones, con líneas reescritas, y en varias se repetía un patrón. Kowalski pide más. El testigo está nervioso. Si no pagas esta semana, voy a hablar. Trofeos, como si Héctor guardara las pruebas para recordarse a sí mismo: soy más listo que todos. Ahí fue cuando dejé de tener dudas. Yo no estaba frente a un hijo confundido, estaba frente a un depredador, y la idea me golpeó. Si este hombre ya intentó declararme incapaz, lo siguiente sería eliminarme legalmente, encerrarme, callarme, borrarme. Así que esa noche tomé algo más importante que el dinero. Volví a mi casa antes del amanecer, y cuando entré a la cocina, sentí que no era mi casa, no desde que Rosa se había ido. Era como si el aire todavía la estuviera buscando. Puse todo sobre la mesa: papeles, cartas, libretas, registros, y por primera vez desde el funeral me senté a respirar. No porque estuviera tranquilo, sino porque si me aceleraba, lo arruinaba. Mi hijo era mentiroso, sí, pero no era tonto. Era peligroso, y los hombres peligrosos se vuelven peores cuando están acorralados. Yo necesitaba dos cosas: testigos, un escenario donde él creyera que tenía el poder, y solo había una persona que podía verme sin pensar que yo era un viejo dolido: mi hija Mariana. La llamé temprano. Ella contestó asustada: «Papá, ¿te pasó algo?» «Sí», le dije, «pero no a mí, a mamá, y necesito que venga sola, ahora». Llegó con el cabello recogido a medias, en ropa cómoda, con cara de no haber dormido, y cuando vio la mesa, se quedó tiesa. «Papá, ¿qué es todo esto?» Yo le puse enfrente primero la libreta azul, luego la foto de la muñeca con el reloj, luego las cartas. Le pedí que leyera una, solo una. Mariana empezó a leer y a mitad se le quebró la voz. Sus ojos se llenaron, y no lloró bonito, lloró como se llora cuando te rompen algo adentro. «No, no puede ser», susurró. «¿Héctor le hacía esto?» Yo no respondí, solo asentí, porque a veces la confirmación más brutal es el silencio. «Quiero...» Mariana tragó saliva. «Quiero destruirlo». «Yo también», le dije, «pero lo vamos a hacer bien, con ley, con pruebas, con testigos, para que no pueda volver a tocar a nadie». Ahí le conté lo de la tutela, lo de la audiencia, lo del congelamiento, y vi cómo a Mariana se le endureció la mirada. La misma mirada de Rosa cuando se enojaba, esa mirada que no grita, pero corta. «¿Qué necesitas de mí, papá?» «Que estés aquí esta noche», le dije, «que escuches, que veas, que seas mi respaldo». Mariana asintió, y me dijo algo que todavía me retumba: «Mamá se quedó sola con esto 40 años, y yo no te voy a dejar solo ni un día». Entonces hice 2 llamadas más, una al sheriff Ramírez, un hombre que conocía desde hace tiempo, y otra a mi abogado, el licenciado Herrera. No les expliqué todo por teléfono. Solo dije: «Vengan esta noche. Es una trampa, pero legal». Cuando todo estuvo listo, marqué el número de Héctor, y tuve que hacer la actuación más difícil de mi vida: sonar derrotado sin estarlo. Él contestó rápido, con esa alegría apenas disimulada: «¿Papá?» Dejé que me temblara la voz. «Héctor, ya no puedo. No dormí. Lo del juez, lo del dinero. Estoy cansado». Silencio. Yo podía imaginar su sonrisa.
Te lo dije, papá, esto te está haciendo mal. Sí, susurré, tienes razón, ya no quiero pelear, quiero firmar, quiero que se acabe. Y ahí escuché algo en su respiración. No alivio, hambre. Claro, papá, claro, esta noche voy con el licenciado. Todo rápido, todo formal. A las 7, le dije, no llegues tarde, porque si lo pienso mucho, me arrepiento. Él soltó un pequeño jadeo como niño que abre un regalo. No te preocupes, esta noche se termina todo. Colgué, y repetí la frase en voz baja para mí mismo. Sí, esta noche se termina todo. No prendí todas las luces, dejé solo una lámpara encendida en el comedor, la mesa de roble al centro, como altar, como tribunal, como confesionario. Guardé las pruebas donde debía, listas para aparecer en el segundo exacto, y le pedí a Mariana que se escondiera, no por drama, por seguridad, porque yo ya no sabía si Héctor era de esos hombres que golpean cuando pierden. Le di a mi hija un spray de defensa por si algo se salía de control. Si me intenta tocar, sales, le dije. Mariana apretó el bote. Si me intenta tocar, lo dejo ciego. Y por primera vez en días, sentí que no estaba solo. A las 6:58 se iluminaron los vidrios con faros. Se escucharon risas, puertas, pasos. Venían celebrando, como si ya hubieran ganado. Sonó el timbre. Yo respiré hondo. «Está abierto», grité con voz cansada. Héctor entró primero. Traje impecable, pelo acomodado, sonrisa falsa. Detrás venía un abogado que yo no conocía bien, con un portafolios lleno de papeles y cara de «yo solo hago mi trabajo». Héctor traía una botella de champán. Imagínate, champán, para celebrar robarle a su padre. «Papá», dijo mirando la casa en penumbra, «¿por qué está tan oscuro?» «Ahorro luz», murmuré. Él se rió, como si yo fuera un chiste. Puso el champán en el aparador. Luego brindamos. El abogado dejó un paquete de papeles sobre la mesa. Sonó seco, pesado, como sentencia. Héctor señaló la línea con su dedo. «Firme aquí y ya. Yo me encargo de todo. Usted solo descanse». Me puso una pluma en la mano. Y yo vi su mirada. No era la mirada de un hijo. Era la mirada de alguien esperando que firmes tu propia rendición. Hice como que iba a firmar. La punta tocó el papel. Dejó una gotita de tinta. Y me detuve. Levanté la vista. ¿Sabes qué aprendí haciendo puentes, Héctor? Héctor frunció el ceño. Papá, no. Aprendí que cuando construyes sobre una mentira, por más bonita que se vea la casa, un día se cae. Él apretó la mandíbula. Firme. Entonces, sin levantar la voz, dije, antes de firmar, quiero escuchar tu voz diciendo la verdad. ¿Qué? Héctor se rió nervioso. ¿De qué hablas? Y ahí fue donde apreté el botón. Encima de la mesa, junto a los papeles, dejé un pequeño dispositivo de audio. El comedor se llenó de una voz vieja, rasposa. La voz del supervisor. Esa noche, tu hijo vino llorando. Me dictó la carta. Me dijo que su mamá pagaría lo que fuera. Héctor se congeló. La sonrisa se le murió. El abogado se quedó con la boca entreabierta. La grabación siguió. Yo no cobré esos años. El que cobraba era él. Siempre fue él. Apagué el audio. El silencio que quedó fue como un golpe. Héctor tragó saliva. Eso es falso. Ese viejo está loco. Yo incliné la cabeza. ¿Así? Y ahí saqué la primera prueba física. La foto del reloj. Se la puso enfrente. ¿Ese brazo te parece de otro? Héctor se puso pálido. Yo... Entonces saqué la libreta azul. 40 años de jueves. Y finalmente volqué la bolsa de evidencia sobre la mesa. Cayeron los papeles, los borradores, las amenazas, las cartas donde practicaba cómo destruir a su propia madre. El abogado retrocedió, literalmente, como si hubiera visto sangre.
Señor, dijo con voz temblorosa, ¿qué es todo esto? Héctor lo miró, desesperado, y ahí apareció su verdadera cara, no la del hijo preocupado, la del animal acorralado. No toque nada, le gruñó al abogado. Luego me miró a mí, y por primera vez no había respeto, solo odio. Viejo, ¿qué hiciste? Yo le respondí despacio para que le doliera más. Lo mismo que hiciste tú con tu mamá, solo que yo lo hice con la verdad. Héctor se lanzó sobre la mesa, no para atacarme, para agarrar los papeles. Los arrancó, los rompió, como si romper el papel borrara el crimen. «Son míos», gritó, «son míos». Los platos se movieron, la botella tintineó. El abogado se pegó a la pared, y yo supe que en el segundo siguiente, Héctor iba a decidir si me empujaba o si huía. Y justo cuando dio un paso hacia mí, se abrió una puerta. «Aléjate de él». Mariana salió, llorando, pero firme, con el spray de defensa apuntándole a la cara. Héctor se quedó congelado. «Tú estabas ahí». Mariana temblaba pero no retrocedió. «Te escuché, Héctor, y sé lo que le hiciste a mamá». Héctor abrió la boca y no le salió nada, porque no hay defensa contra alguien que te conoce desde niño y te ve desnudo por dentro. El abogado murmuró, Esto es un crimen». Y entonces yo dije, «Todavía falta una parte». Miré hacia el pasillo y hablé fuerte. «Ya pueden salir». Héctor giró la cabeza como si hubiera visto un fantasma. Y del cuarto oscuro salió primero el licenciado Herrera. Detrás, el sheriff Ramírez. Placa en el cinturón, mirada de piedra. Héctor se acercó sin apuro. «Héctor Morales, tiene derecho a guardar silencio». Héctor levantó las manos. «No, esto es familia. Mi papá está loco». Herrera habló con calma profesional. «Tenemos registros bancarios, evidencia escrita, grabación y documentación de cuentas fuera del país. Esto no es un problema familiar. Es extorsión, fraude y lavado». El abogado de Héctor, pálido, cerró su portafolios. Yo me retiro del caso», balbuceó. No puedo estar aquí». Agarró su maletín y se fue sin mirar atrás, dejándolo solo. Héctor me miró como un niño atrapado. «Papá, por favor, soy tu hijo». Y esa frase, en otro tiempo, me hubiera destruido. Pero esa noche, yo solo vi a Rosa temblando con un sobre en la mano. «Dejaste de ser mi hijo el día que escribiste esa carta», le dije. El sheriff le puso las esposas. El clic fue definitivo, como un candado cerrándose 40 años. Héctor empezó a gritar, no de miedo, de rabia. «Ese dinero era mío, me lo merecía, te tardaste en morirte». Y esas palabras fueron la confirmación final para Mariana. Mi hija se tapó la boca y se dobló un segundo, no porque le doliera perder un hermano, sino porque entendió que su hermano ya estaba perdido desde hace años. Cuando el sheriff lo llevaba, Héctor todavía volteó a verme. «Papá, dime que lo vas a arreglar». Yo caminé hacia el aparador, tomé mi talonario de cheques y escribí uno. Me acerqué, se lo metí en el bolsillo del saco. Héctor lo sintió y sus ojos se iluminaron un segundo, como si pensara, fianza, salida, milagro. Me miró desesperado. «¿Qué es?» Yo lo miré sin pestañear. «El saldo que dejó tu madre en su cuenta cuando murió». Héctor parpadeó. «¿Qué?» 1,700 y pico. Eso fue lo único que no te robaste. Eso es lo que vales para mí ahora». Él abrió la boca para insultarme, pero el sheriff lo empujó hacia la patrulla. Y el ruido de la puerta cerrándose apagó 40 años de extorsión. Las luces azules pintaron los árboles. Y entonces llegó Lucía, su esposa. Bajó arreglada, con tacones, maquillaje impecable. Venía de celebrar. Vio a Héctor esposado. Vio al sheriff,
Me vio a mí. «¿Qué pasa?», chilló. Yo no le grité como venganza. Le grité como verdad. «Tu marido se lo robó todo a su madre». Lucía se quedó helada. Miró a Héctor. Y lo más triste, no fue que no corriera a abrazarlo. Fue que dio un paso atrás, como si lo que estuviera viendo fuera una puerta cerrándose a su estilo de vida. Lucía entendió lo que venía: embargos, investigaciones, ruina. Y sus ojos no dijeron amor, dijeron pánico. Se subió al coche sin hablar y se fue. Ahí entendí algo. Héctor había construido su vida como construyó su mentira, sobre gente que solo estaba por el beneficio. Cuando todo terminó, nos quedamos mi hija y yo en el porche. El vecindario volvió a su silencio, como si nada hubiera pasado. Pero adentro de mi casa, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no zumbaba. Descansaba. Mariana me tomó la mano. «Se acabó, papá». Yo respiré hondo. Sí, se acabó. Entramos. La mesa seguía llena de papeles, de dinero, de pruebas. Y aún así, ya no daban miedo. Ya no tenían poder. Eran solo papel. Yo miré a Mariana. «¿Tienes hambre?». Ella sonrió entre lágrimas. «Sí, tengo hambre». Nos sentamos a comer el pollo frío. Y te juro que ese pollo, en ese momento, supo a justicia. Días después, el caso explotó. No porque yo quisiera espectáculo, sino porque cuando el Estado huele dinero escondido, no se queda callado. El sheriff me confirmó que Héctor se quedaba detenido. Riesgo de fuga. Cuentas afuera. Y la demanda de tutela se volvió una vergüenza pública. Mariana me ayudó a ordenar el patrimonio legalmente, a proteger los nietos, a asegurar que lo de Rosa fuera un legado, no una maldición. Y una mañana, con el cielo limpio, fui al cementerio, con la libreta azul en la mano. Me arrodillé frente a la lápida de Rosa, y por primera vez, hablé en voz alta como no pude hablar en el funeral. «Me quisiste tanto que te quedaste sola con el infierno». Abrí la libreta en la última página. Vi la palabra en rojo. Finalizado. Y se me quebró la voz, porque entendí lo que Rosa quiso decir con eso. No era finalizado el pago. Era finalizado mi sacrificio, finalizado mi miedo, finalizado mi silencio. «Perdóname por no haber visto antes», susurré. «Pero te juro que ya no estás pagando nada». Y ahí, con el viento moviendo las hojas, sentí algo que no sentía desde hacía años. Paz. Si llegaste hasta aquí, quizá te parezca extremo que un padre entregue a su hijo. Pero quiero que entiendas algo. Yo no entregué a Héctor. Héctor se entregó solo el día que decidió usar el amor de su madre como arma. A veces, el acto de amor más valiente no es cubrir, no es perdonar sin límites, es poner el límite donde debiste ponerlo desde el principio. Porque familia no es excusa para abuso, y el amor, sin verdad, no salva, solo alarga la tragedia. Si esta historia te tocó, dale like. Suscríbete si quieres más relatos así, con giros reales y justicia que tarda, pero llega. Y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho si descubres que tu propio hijo fue el monstruo todo el tiempo?